te miraba recién con lo que pasó a las 21:36, que emiten el comunicado con el aumento de jubilados, y muchas noticias respecto a los precios. Sí, en el gobierno tienen mucho optimismo con respecto a la baja de inflación. Por supuesto que no se puede festejar una inflación de 2 dígitos, ni la inflación que venimos acumulando. Creo que el anual llegó a 250, 240, una cosa incalculable si la proyectás. Pero están empezando a notar que están bajando los precios y que están bajando los precios en las góndolas. Y algunos creen, no lo dicen ni festejan nada, que quizá, tal vez, probablemente, en marzo no solamente la inflación resulte menor que en febrero, la de febrero fue 13.2, sino que en una de esas esté al borde de llegar al dígito. A un dígito alto, obviamente, ¿no? No un dígito bajo. Bueno, eso tiene lógica por dos cuestiones, Luis. Por un lado, porque si vos a esta de 13,2 le sacabas lo de prepagas, por ejemplo, y le sacabas algunos precios regulados que aumentaron muy por encima de la media de los valores, ahí ya te daba por debajo de un dígito. Y ahora, en el índice que viene, una de las cuestiones que hicieron fue postergar a abril parte de los aumentos, como por ejemplo el del gas, y eso te va a generar también una mejora de corto plazo, al menos en ese índice. Bueno, eso de postergar los aumentos de las tarifas desmiente a quienes dicen que este gobierno es un gobierno de ajustadores, atolondrados, sin el más mínimo análisis sobre el efecto que pueda causar en la sociedad. A mí hay dos cosas que creo que hay que analizar, ¿no? Como decisiones estratégicas. Una, el no aumentar, creo, el gas. Tenían muchas dudas sobre el estudio que hacían sobre los efectos del gas. A quién hay que quitarle, a quién hay que subsidiar, a quién no hay que subsidiar. Milei nos dijo el domingo pasado que incluso la Corte Suprema de Justicia habla de aumentos de tarifas que sean absorbibles. Fue cuando yo le dije un poco, bueno, están hablando no de shock, sino de, ¿cómo le decían a lo que hacía Macri? Shock o gradualismo. O gradualismo, están haciendo gradualismo. Bueno, decía, no, la Corte Suprema dice eso. Y el otro elemento es la decisión de aumentar las jubilaciones. Porque va a ser clave cómo interprete la sociedad este aumento de las jubilaciones. ¿Vos tenés claro cómo vienen, José? Sí, hoy y compartamos el comunicado que recién mostrabas, Luis, hace un ratito, este 12,5% de aumento que había anticipado Guillermo Francos, el ministro del Interior, y también tenés el índice de precios al consumidor, que va a empezar a ser el nuevo valor de referencia. ¿Por qué se da esto, Luis? ¿Y por qué es importante la nueva reforma jubilatoria de alguna manera? Tenés, por un lado, lo que es cierto, que los jubilados, en un rato Mónica Gutiérrez va a dar precisiones al respecto, pero es cierto que los jubilados perdieron poder adquisitivo, eso es un dato, no es opinión, es fáctico. Pero por otro, hay algo que tiene que ver con la macroeconomía, que es que si vos tenés este tipo de aumentos como los que estabas teniendo en base a inflación, que no es la del mes, sino inflación pasada, va a haber un momento en el cual se te va a hacer imposible la masa jubilatoria. Es decir, vos estás teniendo una inflación que va a ir con una tendencia a la baja y va a llegar a un punto en el cual el aumento de jubilados, hoy parece ciencia ficción, pero no lo es, el aumento de jubilados superaría ese porcentaje, ¿entendés? Porque la inflación pasada va a ser superior a la inflación futura y eso te va a dar un cambio de regla. Eso, en términos de masa jubilatoria, es inviable. En términos de poder adquisitivo del jubilado, tendría una recuperación. Bueno, yo creo que en algún momento se va a tener que dar la discusión de fondo, porque si no todo el mundo, nos vamos a seguir engañando entre todos, el sistema político. O sea, el sistema previsional en el mundo, pero el sistema previsional argentino está quebrado. ¿Por qué está quebrado en el mundo? Porque cada vez la gente vive más. El dato corto, que repito especialistas, yo no soy un experto en sistema previsional. El segundo dato es que en la Argentina, para que un jubilado complete la canasta básica, que es de aproximadamente 600.000 pesos, el sistema previsional tendría que estar financiado por 4 trabajadores en actividad sobre 10. ¿Sabés cuántos trabajadores en actividad hay sobre 10 o hoy financian el sistema previsional? ¿Cuántos? 1,3%, Sí, 1,4%. Sí. Es inviable. Y lo otro que hay que decir es que metieron por la ventana, y lo digo, esto no es insensibilidad, estos son datos duros,
metieron por la ventana a millones de jubilados que no habían cumplido en tiempo y forma con los aportes. Entonces el sistema de reparto, que es un sistema de reparto clásico, se hizo cada vez más pobre para todos en sus ingresos. Sí, y está roto el sistema de reparto, y también hay una parte que es muy políticamente incorrecta, pero que es real, que cuando vos mirás motosierra, licuadora o bicicleta, como son los tres electrodomésticos de los cuales se habla ahora como modo de época, si vos no tenés, lamentablemente, el ajuste previsional en términos de la macroeconomía, es inviable este déficit convertirlo en superávit. Esto es, te digo, políticamente incorrecto porque nadie lo dice, no lo solían decir, pero tanto el gobierno anterior de Alberto Fernández, Sergio Massa, como el gobierno de Mauricio Macri, como el gobierno de Javier Milei, todos saben que la única manera que tenían con este sistema de reparto, que es inviable, era de esta manera. De nuevo, es algo muy doloroso porque estás hablando en definitiva... Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, brevísima memoria, ¿no? Pero memoria al fin. Asumió diciendo que las LELIC las iba a convertir en aumento para los jubilados. Eso no sucedió. Fake news. Bueno, la fórmula jubilatoria del gobierno anterior, si vos la mantenés tal como existe ahora, o sea, convertís los ingresos jubilatorios en, qué sé yo, $80, $100, cada... la mínima, estoy hablando. Por eso a mí me parece que es saludable que se discutan a fondos estas cosas, me parece a mí, ¿no? Y que el gobierno explique bien lo que tiene que explicar. Vos sabés que una fuente muy, pero muy cercana al presidente, viendo cómo está viendo, viste que te dicen no la ven, cómo está viendo el presidente hoy su realidad económica, cuáles son las variables que mira de cara a este corto plazo. ¿Cómo la ve? Son tres ejes. ¿Cómo la ve el presidente? ¿Cómo la ven? No la ven, no la ven. Primer eje es el económico, donde se juega su gobierno, y no te lo digo a modo golpista, sino te lo digo a modo de cómo él ve su gobierno. Esto de la idea de la B corta, donde tenés una baja pronunciada propia del fin de la emisión monetaria, de endeudarse en niveles muy inferiores, pero con una idea de rebote en el corto plazo. La idea de rebote, que no le ponen fecha, hay que decirlo también, se habla más de junio, julio con el rebote de esa B corta. Probablemente con la salida del cepo, ¿no? No sé si salida inmediata ahí o hay una novedad. también. Ahí hay una novedad, Luis, porque tanto Caputo como el propio presidente de la Nación empiezan a decir no nos apuren con el cepo. ¿Por qué? La teoría, que puede sonar un poco conspirativa o que puede sonar un poco, por llamarlo de alguna manera, moderada en un mundo donde hay motosierra, está dada porque creen que hoy no están todas las razones, todos los argumentos listos como para salir. La información que yo tengo es que el presidente, viste que hace cálculo de probabilidades el presidente, sí, ¿no? El presidente dice que el cálculo de probabilidades, si sale del cepo hoy, sin dólares, sin financiamiento, de que suceda una corrida, inmediatamente está entre el 20 y el 30%. Que él es optimista, pero que no lo va a hacer eso. Parece que José Luis Esper le dijo, si yo fuera el presidente, yo lo haría inmediatamente. Y que el presidente le respondió, bueno, pero el presidente soy yo, así que bueno, no quiero correr riesgos innecesarios en el medio de este contexto. Porque hay que recordar que este cepo, que es una traba, que tanto el presidente como el ministro Caputo lo ven como algo negativo en términos de la viabilidad de la economía, también hoy por hoy está permitiendo que unas reservas que te las habían dejado en 12.000 millones de dólares negativos, donde lo que se había tocado en el gobierno anterior eran los encajes, que eso es el respaldo de los depósitos de la gente que había confiado en el sistema y tenía depósitos en dólares, eso ahora recién con estos 10.000 millones de dólares y quedan 2.000 millones, recién llegás al equilibrio. Sobre eso... Necesitas 10.000, 15.000 millones de dólares necesitas más, construir, ¿no? Y si no, son vulnerables a que todas las operaciones de algunos empresarios que no los quieren, de algunos sindicalistas que no los quieren, de algunos que los abrazan y los aplauden en alguna cumbre empresaria, pero por lo bajo dicen ojalá que no funcione, son vulnerables a ese perfil de jugadas, y por eso un presidente que suele hablar de motosierra, en el caso del cepo, Luis, lo que está diciendo es no me corras por ahí que el minuto 90 Bueno, a ver, pero esto demostraría que tan loco no es. Viste que dice, bueno, ahora el loco va a emprender. O sea, no. A mí me parece que sigue dos variables el presidente, que ya demostró que fue subestimado muchas veces. Yo me incluyo dentro de los subestimadores del presidente tiempo atrás, de la hora presidente tiempo atrás.
sigue dos números. La inflación, bueno, todos los números monetarios, viste, ahora está con el tema de la tasa, que bajó la tasa, lo festejan, viste, como si fuera un gol de media cancha. El riesgo país. Y el otro número que sigue, que veo que tenés una mesa que va a hablar de eso, es el humor social. El dato de adhesión a la figura del presidente y a la gestión del gobierno. Y la preocupación por los principales temas. Principal tema de preocupación, inflación. ¿Cuánto? Dicen algunos el 60, el 70%. Principal tema. Y obviamente que sigue el índice de adhesión. No por nada dicen, che, ¿para qué voy a jugarme con salir del cepo si no tengo un reaseguro y una garantía? Los tres ejes, inflación primero, segundo, inseguridad y tercero, capital humano / contención social. Sí. Esos tres ejes dicen... Y batalla cultural, ¿no? Le meten en el medio. Batalla cultural son los que la mesa chica, el presidente puede gestionar, aún teniendo a todos los diputados en contra, teniendo a todos los senadores en contra. Digo, de acá a la próxima elección, no es complotitud, pero ¿en qué puede dar resultados sin necesidad de terceros? Plantean en estos tres ejes. Después está todo el resto del mundo, Luis. Mirá. Y es importante sí, esto. viste que el ministro de Economía salió del closet de la economía pura y dura. Empezó a dar definiciones fuertes. Yo quiero escuchar al ministro de Economía decir si puede gobernar sin ninguna ley aprobada en el Parlamento. Si puede gobernar con éxito, seguramente el domingo vamos a tener algunas novedades sobre eso. Esa es la gran pregunta. Sí, hay una punta ahí. Bueno, Luis, te libero que es tu noche de viernes, pero hay muchísima información. En un rato le vamos a mostrar a la gente la biblioteca del presidente. Ah, mira qué bien. Bueno. ¿Qué lee el presidente de la Nación? ¿Cuáles son los libros? No los está leyendo ahora, pero ¿cuáles son los libros? Si vos viste que los libros hablan un poco de uno mismo. Escuela austríaca, de todo eso debe ser, Vamos ¿no? a meternos ahí, ¿eh? Sí. La casa... Y un poco la Torá también, ¿no? Vamos a tener... Estoy adivinando, no lo sé. Tenés un poco de la... Digo, cuando vos ves las jugadas del presidente hoy respecto a las decisiones que toma y demás, y ves los libros de lectura reciente, no son de ahora, pero son los que ahora tiene la biblioteca cuando te mudás de una casa a otra, ponele, te mudás de tu casa, eventualmente a Olivos. ¿Cuáles te llevas? Claro, está bien. Yo le recomendaría igual al presidente que lea la última novela de Jorge Fernández Díaz, Cora, Cora es buenísimo.